Bien, bienvenidos otra vez más, una vez más a la parashá de esta ocasión, a este Shabbat Shalom a todos los que nos están viendo, que están viendo esta pequeña enseñanza. Vamos a ver el día de hoy la porción número 11, que es la porción Vayigash. Esta porción de la Torah está en el Génesis 44:18 al 47:27. Y vamos a estarnos guiando por una porción de una página que yo recomiendo mucho siempre en mi página de internet, que es messianictorah.org. En español es del doctor Kate Blatt. Y vamos a estar viendo aquí una descripción acerca de la parashá. Así que vamos a estarnos guiando. Vamos a leer la primera parte, que es Génesis, capítulo 44. Vamos a mirar qué nos dice la parashá a partir del versículo 18 en adelante, para que nosotros podamos ir entendiendo el contexto de lo que vamos a estar analizando. Vamos a ver el versículo 18 y dice de la siguiente manera. Entonces Judá se acercó a él, es decir, a Joseph o a José, y dijo, ay, Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Fíjense en la expresión aquí que hace este Judá respecto a Joseph. Dice, porque tú eres como el mismo Faraón, con la misma autoridad, mismo poder. Y dice, mi Señor ha preguntado a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros dijimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño que le nació en su vejez, pues su hermano murió, solo él quedó de su madre y su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos, hacerlo bajar para que lo vea. Entonces nosotros dijimos a mi señor, el muchacho no puede abandonar a su padre, porque si lo abandona, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no baja con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció que cuando subimos a donde mi padre, tu siervo, le referimos las palabras de mi señor. Y nuestro padre dijo, volved a comprar para nosotros un poco de alimento, pero nosotros dijimos, no podemos bajar si nuestro hermano menor va con nosotros. Bajaremos porque no podremos ver el rostro de aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Esta es una referencia para Benjamín o Benjamín. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros mismos sabéis que mi mujer me dio a luz dos, hablando de Raquel. ¿Y cuáles dos habla? Habla de Joseph, que para Jacob es como si estuviera muerto, y habla de Benjamín, que era el pequeño. El uno salió de mi lado y dije, ciertamente fue despedazado, y hasta ahora no lo he vuelto a ver. Y si tomáis también a este en mi presencia y le sucede alguna desgracia, haréis descender mis canas con maldad al Seol. Y ahora, cuando llegue a tu siervo mi padre, y el muchacho no esté con nosotros, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando vea que el muchacho no está, morirá. Y tus siervos habrán hecho descender con dolor al Seol las canas de tu siervo, nuestro padre. Porque yo, tu siervo, he quedado, hasta hablando Judá, recuerden, Judá dice, porque yo, tu siervo, he quedado como fiador del muchacho ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo, sea pecador ante mi padre todos los días. Y ahora te ruego que tu siervo quede en lugar del joven por esclavo de mi señor, y el joven suba con sus hermanos, porque ¿cómo subiré yo hasta mi padre si el joven no está conmigo? No vea el mal que le sobrevendrá a mi padre. Fíjense, respecto a esta parashá, respecto a esta parashá que estamos viendo ahorita, que es la continuación literalmente de Miketz, que fue la parashá que vimos la semana pasada, hablábamos de todo este proceso que ya nos trae varias porciones de Vayeshev, Miketz, y ahora acá en Vayigash, la historia de Yosef, el muchacho que fue vendido, que fue considerado como poco, que le tenían envidia, que le tenían coraje, que le tenían rencilla a sus hermanos, y que en la parashá pasada vimos cómo él pasó, estuvo 12 años en prisión por cosas que no hizo, por crímenes que no cometió, y ahora acá en Vayigash, bueno, desde Miquets para acá lo hemos estado viendo como el joven que llega al poder al punto de ser la mano derecha misma de Faraón. Pero aquí estamos viendo cómo Hashem está dirigiendo la vida
de Yosef para conducir a sus hermanos a la teshuvá, que es al arrepentimiento. Miren, nosotros tenemos que ser guiados al arrepentimiento. Nadie absolutamente se arrepiente de sus propios pecados nada más porque un día despertó y dijo, estoy fastidiado y quiero cambiar. Siempre hay un proceso que Dios, que Elohim utiliza para conducir nuestras vidas al arrepentimiento. A mí me da bastante, no sé si ternura o sentimiento cuando leo Vayigash. Hace rato estaba haciendo mi último repaso antes de esta grabación. No hice una presentación de PowerPoint porque me enfoqué tanto en la lectura y más en esta página que les estoy compartiendo. Y la verdad me daba un sentimiento cuando veo la forma como el Eterno habla y usa la vida de Yosef para conducir a cada uno de sus hermanos a la introspección. Porque todos nosotros necesitamos en un punto de la vida que Dios toque nuestras vidas. A veces el Padre permite que hagamos tantas cosas y que cometamos tantos errores para que nos demos cuenta nosotros el nivel de nuestra transgresión, el nivel de nuestros errores, y ahí es cuando Él actúa y nos hace reflexionar de una manera poderosa. Es cuando literalmente la gente dice, estás tocando fondo, estás tan mal que estás tocando fondo. Entonces, a veces el Padre permite que lleguemos a ese punto de la vida para que nosotros nos demos cuenta de la grandeza de nuestra gravedad y entonces Él permite que comencemos a reflexionar y nos hace entender. Pero lo que yo quiero hacerles ver a ustedes es que todo es parte de un proceso, todo. Aún lo que parece que hicimos mal va a traer alguna enseñanza, va a traer alguna reflexión y va a traer algo positivo a nuestras existencias. Y eso es lo que estaba haciendo José. En la parasha pasada, al final de Miquetes, aprendimos cuando José manda a colocar una copa de oro en el bolso, en el saco de su hermano Benjamín, y los hace sentir ellos culpables, y ellos vienen ante José y reconocen que han cometido un pecado, pero ellos no reconocen el pecado de la copa de oro, porque verdaderamente ellos no robaron esa copa de oro. Ellos reconocen un pecado superior y dicen, esto nos ha sobrevenido por haber vendido a nuestro hermano Joseph. Y entonces en este proceso eh, en que supuestamente Benjamín es encontrado culpable, es cuando José dice, en aquel que fue encontrada la copa de oro, ese será para siempre esclavo de mi Señor y no saldrá nunca más de la tierra de Misraim, la tierra de Egipto. Pero Judá había sido como que el fiador, como el tutor de Benjamín para poderlo haber llevado a la tierra de Egipto. Entonces le dice Judá estas palabras que les acabo de leer en Génesis 44 a José, le dice, es que yo no puedo regresar a la tierra de Canaán y no tengo cara para pararme delante de mi padre y decirle, tu hijo Benjamín no está conmigo, porque nosotros si hacemos eso le causaremos un gran mal a nuestro padre. Es tan difícil, como es literal lo que dice la palabra, que como está escrito, un abismo llama otro abismo, un pecado acarrea otro pecado, un mal engendra otro mal. Aquel error que ellos habían cometido de haber vendido a Joseph, ahora literalmente, como decimos acá en México, la vida los estaba haciendo pagar. ¿Por qué? Porque ellos ya le habían hecho un mal muy grande a su papá y ahora al mirar Jacob en su vejez que Benjamín no estaba entre sus hijos, eso le iba a causar la muerte. Si a uno como lector, como estudiante de la Torá, le llega el sentimiento de esta palabra, de esta historia, imagínense ustedes al mismo Joseph que estaba delante de sus hermanos y su hermano Judá le dice, es que yo no puedo volver con mi padre a Canaán y ver a mi padre decirle que he perdido al muchacho cuando yo le dije a mi padre que yo se lo iba a cuidar y que yo lo iba a llevar a Egipto y que yo lo iba a regresar a la tierra de Canaán. Eso para mí es totalmente imposible. Fíjense lo que dice acá, por favor, acompáñenme. Yehudá, hablando de Judá, se acercó a Yosef y le pide la palabra. Hace un recuento de toda la conversación que les acabo de comentar que había tenido anteriormente en cuanto a la situación familiar de ellos, de cómo estaba el problema. Y Yosef había ordenado que trajeran a Benjamín como condición para que pudieran ver su rostro y volver a comprar comida. Al subir a su padre le cuentan todo esto y por la necesidad de alimento el padre acepta que su hijo Benjamín vaya. Pero si algo malo le sucede al hijo, pues Jacob dice que él morirá de dolor. Entonces aquí
Dice, Judá explica a José que se hizo responsable y si no devuelve el muchacho a casa, su padre morirá con pena. Judá se ofrece como esclavo en lugar del joven para que él pueda subir con los hermanos. Fíjense, aquí es un punto bien importante a analizar. Judá se le ofrece a José como un esclavo. Hay un intercambio ahí. Sabemos que Benjamín no era culpable de nada. La copia había sido colocada intencionalmente en su saco. El muchacho era inocente. Pero Judá no entiende eso, no entiende que era un proceso de reflexión que José estaba causando a sus hermanos. Entonces Judá le dice a Jacob, mira, yo me quedo como esclavo para ti toda mi vida, pero deja por favor que mis hermanos se lleven a mi hermano menor a Benjamín a verlo a mi padre, porque sería un dolor de muerte para mi padre que todos regresemos y que Benjamín no vaya con nosotros. En este punto es cuando yo puedo ver y entender que hay un arrepentimiento completo de parte de Judá. Hay un arrepentimiento sincero. Esta es la verdadera teshuvá. La palabra teshuvá en el hebreo quiere decir arrepentimiento, cambiar de dirección, cambiar de opinión, pero no nada más en la forma de decir me arrepiento o de decir disculpas, lo hice mal. No, el arrepentimiento consiste en acciones. El arrepentimiento consiste en actuar y en obrar. Y el obrar de Judá es aquí cuando dice, yo me convierto en un esclavo a cambio de mi hermano, pero deja que mi hermano por favor regrese. Judá no podría ver mal que algo le pasara a su hermano menor, que en este caso es Benjamín. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Dice, en ese momento José no puede contenerse y manda salir a todos de su presencia, excepto sus hermanos. Entonces él se da a conocer a sus hermanos tal y como es. Vamos a ver qué dice el siguiente episodio. Fíjense, se lo voy a leer acá. José ya no podía contenerse ante todo lo que estaban a su lado y exclamó, sacad a todo varón de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces alzó su voz en llanto y lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos, Aní Yosef. Dicen los comentaristas que en ese momento les habló en lengua hebrea y dijo, Aní Yosef, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados de su presencia. Imagínense ustedes que ellos consideraban a Joseph como, no sé, dónde estaría Joseph, si estará vivo, estará muerto, pero ahora acá está Joseph y dice, yo soy José, yo soy Joseph. Entonces, ¿cómo creen que se quedaron sus hermanos? Callados, perturbados, asustados, pudieron pensar lo peor porque ellos creían que estaban delante del príncipe de Egipto, y literalmente era un príncipe de Egipto, pero jamás pensaron que su hermano tendría ese título de honor tan grande y dijeron, bueno, este hombre que es el príncipe de Egipto tiene tanto poder y está diciendo que Joseph en este momento puede mandarnos matar, nos puede destruir, sacar de su presencia, nos puede hacer lo que quiera. Tiene el poder para hacerlo y estamos en su tierra. Es el amo y gobernador de todo Egipto. Imagínense ustedes el grande susto que pasaron. Entonces, ¿qué les dijo? Entonces Joseph les dijo a sus hermanos, acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano Joseph, a quien vendisteis para Egipto. ¿Se dan cuenta cómo ese es el proceso que Dios utiliza para nuestras vidas? No es exactamente el que nosotros quisiéramos, pero sí es el más ideal según el diseño divino. Yo esta para Shaba Yigash, que significa y se acercó, yo le pondría el silencio de Dios, porque por cuánto tiempo Dios estuvo guardando un cierto silencio en la vida de Jacob y en la vida de Joseph, pero estaba el Padre orquestando un plan maravilloso y un plan precioso, porque por 12 años la Torá no dice que Dios haya hablado con Jacob, para nada. Dios pudo decirle en un sueño, en alguna visión, o hablarle audiblemente a Jacob y decirle, tu hijo no está muerto, tu hijo está en Egipto, pero referente al problema, Dios guardó silencio. Y qué difícil es cuando a veces Dios guarda silencio
y nosotros queremos respuestas en el momento. Qué difícil habrá sido para José haber vivido 12 años en una prisión, haber padecido lo que padeció y no haber escuchado la voz de Dios y no haber visto la respuesta de Dios. Pero en la parashá pasada en Miketz, nosotros aprendimos que dice, y el Eterno estaba con Yosef. Es decir, que Dios puede estar justamente con nosotros y a nuestro lado y no precisamente estarnos hablando, pero eso no quiere decir que Él no esté. Dios siempre está con su pueblo, Dios siempre está con sus hijos, pese al problema, pese a la tribulación, pese a la tempestad, pese a la dificultad que sea, y en medio de cualquier problema, el Eterno siempre está ahí. Pero a veces nosotros, como estamos llenos del problema y como estamos abrumados y como estamos más preocupados en resolver las situaciones, no logramos percibir su presencia, pero Él está allí. Y en este proceso, en esta ocasión de Joseph, Dios había estado al tanto de todo. Dios había orquestado cada propósito. Y lo más maravilloso acá, lo que yo veo, es que Joseph lo logró descifrar. Qué maravilloso es cuando logras entender de que todo lo que te pasa en la vida es porque Dios tiene el control y porque tiene un propósito especial y único para ti. Entonces vamos a ver por qué les digo yo que Joseph sabía que en toda esa situación de la venta a los ismaelitas, cuando él fue a dar a la casa de Potifar, cuando Potifar lo mete a la cárcel, todo lo que sufre, ¿cómo es que Joseph logra entender que este era un propósito de Dios? Ahora pues, no os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá. Tranquilos, es lo que dijo José. Tranquilos, no se enojen, no aleguen, no echen culpas, no se avienten la culpa uno con el otro. Vamos a ver qué dice acá. Pues para preservar la vida o para preservación de vida, me envió Elohim delante de vosotros. Es decir, usted no tiene por qué culparse por lo que hicieron. A final de cuentas, sin quererlo, sin saberlo y sin entenderlo, ustedes estaban llevando a cabo la voluntad del Padre Celestial. Porque aunque ustedes me vieron con odio y con desprecio, había un propósito de parte de Dios para ustedes y para mí. Así pasa justamente. Entonces, muchas veces cuando tenemos problemas, queremos luego consultar a Dios. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo te soy fiel? Y comenzamos a justificarnos de una y mil formas, pero nunca o casi nunca nos preguntamos, ¿y para qué es esto, Padre? Yo pienso que en lugar de un por qué, debemos preguntarnos un para qué. ¿Cuál es la razón de la diferencia? Cuando tú preguntas un por qué, es una forma de altercar con la voluntad divina. Es una forma de retar la voluntad de Dios. Pero cuando tú preguntas para qué, es porque aceptas los designios de Dios. Es porque aceptas la soberanía y la disposición del Padre y solamente quieres entender cuál es la razón de lo que está sucediendo. Y aquí dice, porque ya había 2 años de hambruna en medio de la tierra y aún quedan 5 años que no habrá siembra ni siega. Por eso, fíjense la razón. Aquí quiere decir que José ya encontró el motivo. Dice, por eso Elohim me envió delante de vosotros para preservar un remanente en esta tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Así que no me enviaste vosotros acá. O sea, el asunto no viene parte de ustedes, sino Dios, Elohim. Y Él me ha puesto como un padre para Faraón y señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, subid hasta mi padre y decirle así, tu hijo José, Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto, desciende a mí y no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosen, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus rebaños y tus vacadas, y todo lo que tienes, y ahí te sustentaré, pues aún quedan 5 años de hambruna para que no caigas en la miseria tú y tu casa y todo lo que tienes. Y por cierto, vuestros ojos pueden ver y los ojos de mi hermano Benjamín, que es mi boca la que os habla. Declararéis a mi padre todo mi esplendor en Egipto y todo lo que habéis visto. Así que daos prisa y haced que mi padre descienda acá. Entonces se echó al cuello de su hermano Benjamín
y Benjamín lloró en su cuello. Este es uno de los encuentros más maravillosos que podemos ver nosotros en la Torá, aparte del reencuentro que vimos en una parasha anterior, cuando se une Jacob con su hermano Ismael. Acá vemos el reencuentro de Joseph y Benjamín. Algunos comentaristas de la Torá dicen que cuando Joseph se mostró a sus hermanos, dijo, yo soy, venid y acercaos, y pues ellos no podían creer porque lo que miraban era un egipcio, literalmente, un hombre pintado como un egipcio, un hombre que tenía una túnica como un egipcio, oro como los egipcios, etcétera. Entonces, algunos comentaristas dicen que para poder convencerlos, él les mostró su Brit Milá, que es su circuncisión. Y al ver la circuncisión a Joseph, entonces creyeron que realmente era un ibrí, un hebreo, y la reconocieron como tal. Entonces, aquí vemos nosotros cómo les dice que vayan directamente hasta la tierra de Canaán y que vayan pronto a traer a su padre. Entonces aquí dice, en la cuarta línea, dice, el faraón ordena que lleven carretas, perdón, para traer a sus niños, sus mujeres y al padre de Joseph. Lo mejor de Egipto será de ellos. Y así hacen los hijos de Israel, y Joseph da provisiones para el camino y mudas de ropa. Benjamín recibe 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Envía 10 asnos cargados de bienes y 10 asnas cargadas de grano y de alimento para el padre en el camino. Joseph despide a sus hermanos diciendo, no riñáis en el camino. Aquí vemos la expresión del perdón. No riñáis en el camino. Ustedes no tienen que discutir, no tienen por qué culparse, no tienen que andarle buscando respuestas donde no las hay. Él ya les explicó que todo fue parte del propósito del Eterno y dice, así suben de Egipto y llegan a su padre Jacob, cuando le informan que Joseph todavía vive y que es gobernante en toda la tierra de Egipto y no lo puede creer. Pero cuando cuentan todas las cosas que Joseph les ha dicho y cuando ven las carretas que Joseph envía, su espíritu es reavivado. Aquí nos habla acerca de Jacob, y vamos a ver acá qué es lo que dice. Vamos a ver aquí, dice. Vamos a ver en el episodio siguiente, en el Génesis 46, dice, e Israel partió con todo lo que tenía y fue a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, y habló Elohim a Israel en visiones de noche. Esta expresión no había aparecido en la parashá, en la Torá, mínimo en las últimas parashá que hemos estado estudiando. Dice, y habló Elohim a Israel en visiones de noche. ¿Y qué le dijo? Jacob, Jacob. Y le dijo, ¿y qué contestó Jacob? Heme aquí. Qué maravilloso es cuando el padre comienza a hablar otra vez con Jacob y le dice, entonces le dijo, yo soy Elohim, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque ahí te convertiré en una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré subir y la mano de Joseph cerrará tus ojos. Fíjense en la promesa del padre. Ahora sí el padre le confirma lo que ya sus hijos le dijeron, tu hijo José vive. Y acá el Padre Celestial le está diciendo, la mano de José es la que cerrará tus ojos. Entonces yo me imagino el grande gozo que pudo haber sentido Jacob al decir, mi hijo vive. Haber pensado por más de 12 años que su hijo estaba muerto y haberse creído el cuento que los animales del campo lo habían devorado, ahora más que nunca convencido y corroborado por la palabra profética, porque la voz del Señor le habló. Entonces dice, y se levantó Jacob de Beersheba, y los hijos de Israel hicieron subir a su padre, a Jacob, a sus pequeños, a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para que lo llevaran, y tomaron sus ganados y las pertenencias que habían adquirido en la tierra de Canaán, y fueron a Egipto Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y nietos y sus hijos y nietas, y llevó consigo toda su descendencia. Acá es cuando ya vemos que Jacob se dirige hacia la tierra de Egipto, y lo que sigue aquí en el capítulo 46 es todo un recuento del número de personas que van a subir a la tierra de Egipto. Y si nosotros hacemos un conteo de toda esta gente que está acá en el capítulo 46 de Bereshit, nosotros vamos a darnos cuenta que
todas las almas de la casa de Jacob que bajan a Egipto son 70. 70 personas son las que acompañan a Jacob, hijos, nueras, nietos, nietas, sirvientes, etcétera. Es un número muy exacto, el número 70. ¿Por qué? Porque el número 70 en las escrituras siempre está representando y simbolizando a todas las naciones del mundo. El mundo antiguo se conformaba por 70 naciones. Entonces, una simbología de que 70 personas descendieron a Egipto significaba que Joseph va a alimentar a 70 personas que vienen del exterior de Egipto, y es una simbología de alimentar a todas las naciones del mundo. Recuerden que en Miquetes vimos que Joseph es un paralelismo de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, ¿sí? Entonces, si vemos que están subiendo 70 personas que representan las naciones a presencia de José, así mismo Yeshua es conocido su nombre y considerado rey sobre todas las naciones de la tierra. En los servicios que se hacen, bueno, que se hacían en el en el Bet HaMikdash, en el santuario, en la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, se realizaban 70 sacrificios en representación de las 70 naciones. Es algo que podemos verlo más adelante cuando demos una clase acerca de Bemidbar. En el libro de los números vamos a ver esa enseñanza. Ahora Jacob envía a Judá delante de sí para indicar el camino a Gosén, y Joseph sale con su carro para ir al encuentro de su padre en Gosén. Aquí vemos nosotros en esta parte final, cuando ya Jacob se encuentra con su padre y con sus hermanos, y los lleva a la tierra de Gosén, que es una tierra muy cercana a lo que viene siendo Egipto. Es parte de Egipto literalmente, pero es una región especial pastosa para que ellos puedan manejar lo que era todo su ganado, y los instala dentro de la tierra de Egipto, y ellos sobreviven durante los siguientes años, los siguientes 5 años que vienen de hambruna la tierra, y literalmente todo parece ser un completo éxito, una completa bendición. Y si lo es un éxito, es una bendición, pero también es parte del proceso del Padre, de lo que Él le dijo a Jacob: sube a Egipto porque ahí te haré una poderosa nación. Pero recuerden ustedes que en el libro de Bereshit, capítulo 15, hay una sentencia de parte del Eterno, que el Eterno le dice a Abraham y le dice: tu descendencia serán sirvientes, esclavos en tierra extraña 400 años. Acá es donde empieza todo ese proceso de la esclavitud, y aunque es una bendición estar en la tierra de Egipto, posteriormente va a comenzar el proceso de la esclavitud. Pero recuerden, hemos estado aprendiendo en esta porción Vayigash que aún las situaciones difíciles son las que Dios utiliza para reforzar nuestra fe, para incrementar nuestra fe en Él, y que todo esto que ocurre y que todos los sufrimientos que tenemos ahora no se comparan con la gloria venidera. Rabbi Shaul, o al apóstol Pablo, lo entendía perfectamente y decía: porque todos los padecimientos y sufrimientos que tenemos en este mundo y en el presente no se comparan con la gloria venidera que hemos de recibir cuando nuestro Rey Yeshua se manifieste en su gloria y en su poder. Así que va llegando a enseñar a nosotros a entender que los momentos difíciles sirven para pulir nuestra fe y nuestra confianza en el Eterno, y para que nosotros podamos depender más y más y solamente de Él. Esta fue la porción Vayigash. Nos vemos en la siguiente enseñanza, y a todos ustedes que tengan un maravilloso día. Shabbat Shalom.